Número 9. La máquina de movimiento perpetuo. Si hay un invento que ha obsesionado a soñadores, estafadores y optimistas durante siglos, ese es la máquina de movimiento perpetuo. La promesa resulta irresistible. Un dispositivo que nunca se detiene, que jamás necesita combustible y que produce energía gratis para siempre. Imagina una rueda que gira sin cesar, o una fuente que recicla su propia agua indefinidamente. Para los inventores, era el atajo definitivo, la máquina que te haría más rico que cualquier rey. Sobre el papel, los bocetos siempre parecían brillantes. En la realidad, en cuanto construías uno, se frenaba, se tambaleaba y te dejaba en ridículo delante de todo el mundo. El problema es la física en sí misma. Las leyes de la termodinámica dicen que no. La energía siempre se escapa en forma de calor, fricción o resistencia. No puedes engañar a la realidad. Pero intenta explicárselo a Johann Norfurius, un inventor del siglo XVIII que convenció a media Europa de que su enorme rueda de madera giraba para siempre. Nobles acudían a verla, juraban que funcionaba y le entregaban montañas de dinero. Lo que no sabían es que tenía sirvientes escondidos dentro del armazón, empujándola cuando nadie miraba. Fue una de las estafas más audaces de la historia. Y funcionó de maravilla. Incluso ya entrado el siglo XX, los inventores esperanzados seguían intentándolo. La Oficina de Patentes de Estados Unidos recibió tal avalancha de diseños de máquinas de movimiento perpetuo que terminó prohibiéndolos. Su norma fue clara: tienes que construir un prototipo funcional antes de que siquiera miremos tu solicitud. Como era de esperar, nadie lo ha conseguido. El sueño sigue siendo aplastado por las matemáticas. Pero aquí viene lo curioso. Los vídeos sobre movimiento perpetuo siguen apareciendo en Internet hoy en día. Algún tipo en su garaje, rodeado de baterías de coche y tubos de PVC, proclama orgulloso que ha descifrado el código. Spoiler, todavía no lo ha hecho. La fantasía nunca muere porque conecta con algo universal. Todos queremos conseguir algo a cambio de nada. Y si la historia demuestra algo, es que incluso el sueño más imposible puede mantener a la gente trasteando para siempre. Número 8. El caballero mecánico de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no se conformaba con pintar obras maestras o diseccionar cadáveres. También quería crear robots 5 siglos antes de que existiera Boston Dynamics. Alrededor de 1495, dibujó los planos de un caballero totalmente mecánico. Este artilugio, impulsado por engranajes, poleas y contrapesos, podía sentarse, mover los brazos, girar la cabeza e incluso abrir la mandíbula. Imagina a un caballero robot medieval que podía hacer una reverencia educada, acto seguido, quitarle la vida del susto a los campesinos que pensaban que estaba poseído. Durante siglos, la gente asumió que esos bocetos eran simples garabatos. Pero en el siglo XX, expertos en robótica reconstruyeron el diseño usando únicamente la tecnología de la época de Leonardo. Para sorpresa de todos, funcionaba exactamente como él había descrito. Su caballero mecánico podía ejecutar movimientos programados básicos, demostrando que Leonardo no bromeaba. Había intentado construir un autómata en pleno Renacimiento, cuando la mayor parte de Europa todavía debatía si bañarse era saludable. El problema, por supuesto, era llevarlo a mayor escala. Los engranajes de metal y los cables del siglo XV no eran lo bastante precisos para producir en serie algo tan complejo. Un prototipo podía tambalearse de manera impresionante, pero un ejército de caballeros robot, imposible. Por no hablar de lo terrorífico que habría sido. Imagina un escuadrón de autómatas con armadura avanzando a pisotones por un campo de batalla. Los soldados no habrían sabido si luchar contra ellos o ponerse a rezar. El robot de Leonardo permaneció encerrado en sus cuadernos, olvidado durante siglos. Hoy, sin embargo, parece menos ciencia ficción y más una profecía. Mientras sus contemporáneos sangraban pacientes con sanguijuelas, Leonardo estaba esbozando al ancestro de la robótica moderna. Esto demuestra, una vez más, que Da Vinci operaba en un nivel completamente diferente, siglos por delante de su tiempo, soñando con máquinas que el mundo aún no estaba preparado para manejar. Número 7. La paloma propulsada por vapor. Alrededor del siglo I de nuestra era, el inventor griego Herón de Alejandría ideó lo que podría ser el primer intento registrado de una máquina voladora, la paloma de vapor. Usando tubos huecos, agua calentada y una mecánica cuidadosamente equilibrada, Herón afirmó que podía hacer que un pájaro de madera batiera sus alas y planeara por el aire. No estaba pensada para la guerra ni para viajar, sino simplemente como una demostración de genialidad en ingeniería. La idea era revolucionaria. El vapor generaría presión, forzando el aire a través de los tubos,
moviendo las alas y supuestamente lanzando la paloma al vuelo. Para los espectadores, debía parecer pura magia. Un pájaro que se movía sin cuerdas, batiendo las alas por su propia cuenta, en una época en la que volar se consideraba algo propio de los dioses. Aquello debía dejar a cualquiera con la boca abierta. Pero la realidad es que la paloma de Herón no volaba realmente como lo entendemos hoy. En el mejor de los casos, puede que planeara unos pocos metros antes de caer. La energía del vapor era demasiado débil y la mecánica no era lo suficientemente sofisticada para mantener el movimiento. Aún así, el intento fue extraordinario. Esto no era un simple juguete. Era un atisbo de la obsesión humana por conquistar los cielos. La paloma de Herón nunca sustituyó a los pájaros de verdad, pero demostró algo importante. Incluso en el mundo antiguo, la gente ya estaba construyendo máquinas que difuminaban la línea entre la vida y la tecnología. Mucho antes de los aviones o los drones, un ingeniero griego estaba esbozando a los antepasados de la aviación. Número 6. El dispositivo antigravedad de John Worrell Keely. A finales del siglo XIX, el inventor John Worrell Keely acaparó titulares al afirmar que había descubierto una misteriosa fuerza nueva de la naturaleza a la que llamó energía etérica. Usando este poder secreto, construyó aparatos extravagantes que supuestamente desafiaban la gravedad, funcionaban sin combustible y podían alimentar cualquier cosa para siempre. Su invento más famoso fue un motor antigravedad que demostró ante inversores adinerados. Keely presentaba una máquina de latón repleta de tubos, palancas y diapasones, y luego, con gran dramatismo, accionaba un interruptor. El dispositivo silbaba, giraba y parecía moverse por sí solo, como si estuviera alimentado por alguna fuente de energía invisible. Los inversores quedaban deslumbrados. Volcaron dinero a raudales en su empresa, soñando con energía ilimitada y máquinas capaces de reescribir las leyes de la física. La verdad, sin embargo, era mucho menos impresionante. Los inventos de Keely eran engaños elaborados. Las investigaciones realizadas tras su muerte revelaron compresores ocultos y sistemas neumáticos ingeniosamente camuflados que hacían moverse a las máquinas. No existía ninguna fuerza etérica, solo tramoya. Pero para entonces, ya había mantenido enganchados a los inversores durante décadas, demostrando que los inventos imposibles no siempre fracasan por culpa de la ciencia. A veces triunfan, siempre y cuando seas bueno fingiendo. Con todo, el engaño de Keely revela algo más profundo. La gente deseaba desesperadamente creer en lo imposible. Sus falsas máquinas antigravedad no eran solo estafas. Eran símbolos de una sociedad hambrienta de milagros. Y en ese sentido, su invento, aunque falso, logró algo real. Dio a la gente esperanza en un futuro más allá de los límites de lo posible. Número 5. La ciudad submarina. Durante finales del siglo XIX y principios del XX, inspirados en parte por las novelas de Julio Verne, los inventores empezaron a proponer ciudades enteras bajo el mar. No hablamos de pequeños submarinos. Estamos hablando de metrópolis con cúpulas donde miles de personas vivirían, trabajarían y cultivarían bajo el océano, protegidas por cristal y acero. Piensa en la Atlántida, pero con arquitectura victoriana y un montón de tuberías de latón. La visión era espectacular. Los artistas dibujaban trenes submarinos, jardines iluminados por algas luminiscentes y calles donde los buzos paseaban en lugar de los peatones. El fondo del océano se convertiría en terreno urbanizable, liberando a la humanidad de la tierra superpoblada. Algunos diseños incluso sugerían granjas submarinas con ganado viviendo en cúpulas selladas, convirtiendo básicamente el fondo marino en un barrio residencial. Pero como puedes imaginar, nada de eso funcionó. Los materiales de la época no podían soportar la presión de las profundidades marinas. La tecnología de reciclaje de oxígeno no existía, y solo el mantenimiento habría llevado a la bancarrota a cualquier gobierno. Una sola cúpula agrietada habría significado la muerte instantánea para todos los que estuvieran dentro. Estas utopías submarinas se quedaron en el papel, sirviendo de combustible para la ciencia ficción en lugar de para la realidad. Y sin embargo, el sueño nunca murió del todo. Incluso hoy seguimos experimentando con hábitats submarinos, aunque normalmente con fines científicos, no para vivir de forma permanente. Es un recordatorio de que la línea entre un invento imposible y la realidad futura es más delgada de lo que pensamos. ¿Quién sabe? Quizá aquellos aspirantes a Julio Verne simplemente se adelantaron unos cuantos siglos. Número 4. La ciudad andante. En la década de 1960, un grupo de arquitectos radicales en Gran Bretaña imaginó algo tan disparatado que todavía deja perplejo a cualquiera: ciudades móviles. En lugar de vivir en pueblos estáticos,
Imaginaron edificios enteros del tamaño de rascacielos montados sobre gigantescas patas mecánicas. Estas ciudades recorrerían la Tierra como insectos robóticos colosales, transportando a miles de personas mientras buscaban mejores climas o nuevos recursos. Se llamó la ciudad andante. Los bocetos son surrealistas. Imagina una metrópolis de acero avanzando a zancadas por las llanuras, con sus patas hidráulicas pisoteando el suelo, mientras los residentes toman tranquilamente el té en sus apartamentos interiores. Calles, parques y escuelas estarían empaquetados dentro de la estructura, que simplemente podía levantarse y mudarse si el entorno empeoraba. Para los diseñadores, era una solución futurista a la superpoblación y los desafíos climáticos. El problema, la física, el dinero y la realidad. El tamaño y peso descomunal de semejante estructura haría prácticamente imposible construirla, y mucho menos moverla. La energía necesaria para impulsar sus patas sería astronómica, y los retos de ingeniería, absolutamente desconcertantes. En verdad, nunca estuvo ni remotamente cerca de ser posible. Pero eso no impidió que se publicaran los planos y se encendiera la imaginación durante décadas. Hoy, la ciudad andante parece menos un invento y más un delirio febril. Pero también influyó en la ciencia ficción moderna, desde los caminantes AT-AT de Star Wars hasta las bases móviles de los videojuegos. A veces, las ideas imposibles más descabelladas no triunfan porque funcionen. Triunfan porque inspiran. Número 3. El rayo de la muerte solar. Las leyendas de la antigua Grecia afirmaban que Arquímedes diseñó un rayo de la muerte alimentado por energía solar para defender la ciudad de Siracusa de los barcos romanos. La idea era engañosamente sencilla: alinear soldados sosteniendo escudos de bronce pulido, orientarlos hacia el sol y concentrar la luz reflejada sobre los barcos enemigos. Supuestamente, la flota romana ardió en llamas bajo el sol concentrado de Arquímedes. Es una historia que se ha repetido durante siglos, pero la física no es precisamente amable con ella. Experimentos modernos han intentado replicar el montaje, y aunque técnicamente es posible prender fuego a algo con espejos, se necesitan unas condiciones meteorológicas perfectas, ángulos exactos y una paciencia extrema. En el caos de una batalla, es más probable que deslumbres a tus propios hombres que incendies una flota enemiga. La mayoría de los historiadores creen hoy que la historia del rayo de la muerte fue exagerada o inventada posteriormente. Arquímedes era un genio, pero probablemente no convirtió el sol en un arma como si fuera un supervillano. Aún así, el hecho de que la gente llegara a creer que era posible demuestra cuánta fe deposita la humanidad en los inventos imposibles. Todavía hoy, el rayo de la muerte se pone a prueba en programas de televisión y en aulas. Puede que nunca funcionara como se pretendía, pero la idea sigue viva, mitad historia, mitad leyenda y 100% la prueba de que siempre nos han encantado los inventos que suenan mucho mejor de lo que la realidad permite. Número 2. El ascensor espacial. Hablemos del invento que todavía hoy fascina a los científicos, el ascensor espacial. El concepto es descabellado pero sencillo. En lugar de lanzar cohetes, construyes un cable enorme que se extiende desde la Tierra hasta la órbita. Le acoplas una cabina de ascensor y podrías subir suavemente al espacio como si fueras a la última planta de un rascacielos. Sin explosiones, sin combustible para cohetes, solo un deslizamiento lento hacia las estrellas. La idea existe al menos desde finales del siglo XIX, y sigue resurgiendo porque resolvería muchos problemas de golpe. Los ascensores espaciales podrían hacer que los lanzamientos fueran más baratos, más seguros y más sostenibles. La ciencia ficción lo adora, e incluso la NASA ha hecho los cálculos. En teoría, podría funcionar. Pero aquí viene la trampa. Para construir un cable de decenas de miles de kilómetros de largo, necesitarías algo más resistente que el acero, más ligero que cualquier material que actualmente produzcamos en masa y resistente al clima espacial. Los científicos han especulado con nanotubos de carbono y otros materiales exóticos, pero aún no estamos ahí. Por ahora, el ascensor espacial sigue guardado en la carpeta de lo imposible. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de inventos de esta lista, no es pura fantasía. Muchos expertos creen que podría hacerse realidad en el futuro si nuestra ciencia de materiales avanza lo suficiente. Lo que significa que este invento imposible en particular podría volverse posible algún día. Y cuando eso ocurra, la humanidad habrá convertido oficialmente uno de sus sueños más locos en realidad. Número 1. El traje paracaídas antibandidos. En la década de 1920, los viajes en avión eran todavía aterradoramente nuevos, y los miedos también. Un inventor francés ideó lo que él consideraba el dispositivo de seguridad definitivo para los pasajeros de avión.
Un traje con paracaídas personal integrado directamente en la ropa. La idea era que, si el avión era secuestrado, saboteado o simplemente se estaba desmoronando en pleno vuelo, podía saltar por la ventanilla y flotar hasta el suelo sano y salvo. El traje parecía un abrigo normal a primera vista. Pero escondidos en su interior había alas inflables, cuerdas y un paracaídas que supuestamente se desplegaría cuando el usuario saltara de la aeronave. Imagina una gabardina que hacía las veces de planeador de Batman, solo que mucho menos elegante y mucho más peligrosa. El problema era que los números no cuadraban. Para empezar, las ventanillas de los aviones no estaban precisamente diseñadas para que un humano con gabardina se lanzara al vacío. Además, desplegar un paracaídas desde la ropa solía acabar en cuerdas enredadas y tela hecha jirones. Los modelos de prueba fallaban constantemente, e incluso el propio inventor admitía que probablemente no sobrevivirías a menos que las condiciones fueran ideales. Spoiler, las condiciones nunca eran ideales. Aún así, el concepto generó cierto revuelo mediático durante un tiempo y los periódicos lo elogiaron como una solución futurista para los viajes. Finalmente, la realidad se impuso y la gente se dio cuenta de que lanzarse de un avión en caída con una gabardina era básicamente un suicidio con pasos extra. Es un invento que demuestra algo importante: que algo suene como una idea de cómic no significa que pertenezca a la vida real. Gracias por ver el vídeo y por quedarte hasta el final. Tenemos muchos más vídeos en camino. Dale al botón de suscribirse para no perdértelos.